Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. El conocimiento es buscado y perseguido por quienes lo aman, pero quienes no lo valoran o incluso lo desprecian, nunca se preocupan de aprender. Aunque a primera vista esto parece ilógico, la verdad es que una actitud indiferente hacia el conocimiento es aprendida a lo largo de la vida, de manera que se convierte en una especie de ignorancia selectiva. En el capítulo 4, verso 7 del libro de los Proverbios, encontramos la siguiente frase: Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Tanto la sabiduría como la inteligencia están estrechamente relacionadas con el conocimiento, pues a partir de este último se fortalecen las dos primeras. De manera que este consejo nos invita a tener una actitud favorable hacia el conocimiento, el cual es muy extenso y debe ser discriminado o escogido aprovechando el tiempo lo mejor que podamos para no caer en la trampa que nos ofrece el conocimiento inútil. Vivimos en la llamada era de la información, donde ésta sobreabunda, pero también sobreabunda la desinformación o falsa información. En contraste, cuando yo era un adolescente y luego un posadolescente, tenía que ir a una biblioteca pública para buscar información de valor o comprar una buena revista o un libro especializado, incluso a veces en un depósito de textos de segunda mano, porque el valioso conocimiento era escaso y había que buscarlo escudriñando material en diversas fuentes. Hoy, como dije antes, la información está prácticamente al alcance de cualquiera y solo basta conectarse a la red mundial de Internet para acceder al tema que uno desee, sea ingresando a un portal especializado, escuchando un audiolibro, oyendo una conferencia o una entrevista de alguien experto en un tema determinado, o incluso últimamente consultando oralmente a alguna de esas plataformas llamadas inteligencia artificial, que son una especie de biblioteca parlante que le permite tener una respuesta inmediata sin gastar mucho tiempo en su consulta. Entre la información más valiosa que podemos encontrar en la web están también maravillosos mensajes cristianos y conferencias expuestas por insignes hombres de Dios, algunos de los cuales ya ni siquiera están en este mundo físico, pero han quedado grabados en audio y a veces también en video para bendición nuestra. De modo que, en contraste con lo que ocurría hace unos 30, 40 o más años, en que el acceso a información era difícil y había que buscar el conocimiento con bastante dificultad, hoy la ignorancia es selectiva, pues cualquier persona podría pasarse semanas enteras leyendo y oyendo, aprendiendo y aprendiendo más sobre temas de su interés, lo cual por supuesto no es ni siquiera una sugerencia, mucho menos un consejo. Lo que sí pretendo decir en este mensaje es que no hay excusas en estos tiempos para vivir en una ignorancia supina, a no ser por una especie de adoctrinamiento sufrido durante muchos años para inducirlo conductualmente a huir del conocimiento en lugar de perseguirlo, en una actitud que podría describirse como de ser su propio enemigo. Los pueblos llamados eufemísticamente en vías de desarrollo, como el nuestro, no son, sin embargo, muy distintos a los otros en cuanto a buscar la ciencia y el conocimiento. En realidad, aunque en los países del llamado primer mundo hay más universidades, museos, centros de salud, tecnología, especialistas, etcétera, hay también una gran masa de gente con un bajísimo nivel cultural, con apenas un conocimiento básico. Pero como expresé hace unos minutos, el llamado que nos hace Dios en la Biblia es el de acercarnos a la sabiduría y a la inteligencia, por lo cual el mismo libro de los Proverbios en su capítulo 2, verso 6,
nos lo confirma con la frase, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Todos los libros llamados sagrados de diferentes religiones dan a la sabiduría y al conocimiento y a la inteligencia un trato privilegiado, recomendando su aplicación en nuestra vida cotidiana. Las personas tenemos que tomar decisiones frecuentemente, cotidianamente, algunas de ellas de gran importancia, y dentro de estas, muchas que requieren suficiente conocimiento para que sean tomadas con inteligencia y sabiduría. Pero aquellos que de manera voluntaria o selectiva optan por no informarse o por rechazar la información que alguien bien intencionado y debidamente informado les hace llegar, ¿cómo podrían tomar decisiones apropiadas y beneficiosas? La respuesta es simple: no pueden. Si se trata de aquellas personas que de una forma que podríamos llamar dogmática rechazan el conocimiento y la sabiduría como si se tratase de una enfermedad, esas personas simplemente se encuentran en un rango de ignorancia supina y absoluta. En complemento, aquel grupo de personas que no siendo precisamente rechazantes del conocimiento en general, pero repudian cierto tipo de información de manera selectiva cuando son temas que afectan sus intereses o sus convicciones o simplemente sus simpatías. Debido a que nos encontramos a las puertas de un proceso electoral, creo oportuno mencionar que lastimosamente esta situación que hemos comentado es aplicable a la situación actual, pues de la clase de persona que en cualquier época de la historia y en cualquier lugar del planeta gobierne una nación, dependerá el futuro de esa nación. Y siendo concretos en los actuales momentos, el mundo, no solo el Ecuador, sino el mundo entero, repito, se encuentra enfrentado a una grave amenaza por parte del globalismo, el cual es un nombre genérico dado a una agenda cuya cabeza visible es, por un lado, la ONU, con sus órganos tentáculos como son la OMS, la OMC, el FMI, entre otros, y por otro lado, un organismo llamado Foro Económico Mundial, que está conformado principalmente por la élite económica mundial, o dicho de otra forma, por la plutocracia internacional dueña de los conglomerados económicos industriales más grandes del planeta, esos que son dueños de todo. Dentro de la agenda globalista se encuentra la agenda GLBTIQ, impulsada por los gobiernos de turno de Ecuador y varios países del mundo. Y hablando de nuestro país, tengo que decir, en honor a la verdad, que los dos candidatos presidenciales que aparecen como posibles finalistas están comprometidos con la transexualización de niños desde temprana edad, previa hormonización que es pagada, vale la pena decirlo, con dinero del erario nacional, es decir, con nuestro dinero, para la posterior mutilación de órganos y el presunto cambio de sexo. Y digo presunto, porque el sexo no se puede cambiar, dado que el sexo lo establecen los cromosomas, y eso no se puede cambiar porque así nos ha hecho Dios y punto. Y lo que Dios hace, el hombre no lo puede cambiar, de modo que el cambio de sexo es una falacia, y lo único que ocurre en el cuerpo de un transexual es una especie de disfraz, lo cual significa un fraude. La activa participación del gobierno actual del Ecuador, aspirante a continuar en el poder por 4 años más, significa que el avance de la agenda globalista con la perversión de la niñez y el debilitamiento de la familia no se detendrá. Pero lamentablemente son muchos los cristianos que están dispuestos a votar por quien ahora mismo está dirigiendo la destrucción de la familia. Y volviendo al punto de inicio de este mensaje, hay personas que no tuvieron la oportunidad de instruirse suficientemente en buenas escuelas y universidades, ni de alimentarse adecuadamente para tener eficiencia cognitiva. Pero los otros, los que han elegido no aprender, cuando se les pone delante de ellos la información, cuando se les muestra las evidencias, pero eligen negarlas, cuando pesa más su fanatismo que cualquier otra cosa, son los verdaderos causantes de la mediocridad en la que se ahoga nuestra nación.
La ignorancia selectiva es un virus que no solo afecta a la mente de millones, sino que además arrastra a la masa social, entre ella a los cristianos, hacia las aguas del pecado y la perdición. El profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 6 del libro que lleva su nombre, dice: Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Y para complementar y finalizar, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, verso 5, declara lo siguiente: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, tu pueblo perece por falta de conocimiento, conforme dijo el profeta Oseas. Sí, Señor, y han confiado en el hombre, haciéndose objeto de maldición. Mas hoy te pedimos que sean muchos los que despierten a tu palabra y no te olvides de sus hijos. Más bien, ten misericordia de todos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.